estamos llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Estamos en la señal abierta digital en el 18.8 de la TDT. Estamos en Cable Más en el 706 para Lima Norte y Lima Sur. Para Lima Este estamos en Cablevisión en el canal 48.2. En la casilla de Win TV estamos en el canal 30 y en Cable Perú en el canal 39.1 Fuego TV, esta gran familia que va creciendo cada vez más. Un saludo para toda la gente que nos está viendo en este momento en Yungay. Estamos en el BRAE, un saludo para la gente de Pichari también que nos está viendo en este momento y me están mandando saludos. Gracias por su sintonía y ya vamos a estar por allá también haciendo la gran caravana del emprendimiento y presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. En este bloque toca hablar de auditoría financiera, del sector contable, de todo ese universo que también rige en el Perú la Contraloría de la República, y para eso debemos hablar de novedades empresariales y oportunidades de negocio. Estamos con el contador público colegiado Eduardo Lay Vergara, él es socio de BKR Santibáñez. Te damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan José. Muy agradecido de aquí estar compartiendo contigo tu programa. Eduardo, tú eres contador público, ¿no? Peruano, y que hay normativas que están actualizándose y que tienen que ver con las sociedades de auditoría más conocidas como SOA, ¿no? En términos técnicos, las SOA, las sociedades de auditoría, son las empresas que se dedican a realizar la transparentación, digamos, del sector en general, del sector estatal, con las revisiones anuales, ¿no?, de toda la información contable financiera, ¿no? Y en ese sentido hay actualizaciones, hay normativas que se están regulando ya en la actualidad en el Perú. Cuéntanos al respecto. Sí, muy buena la introducción. En este caso hay que tener en cuenta de que estamos en un entorno empresarial. Y al estar en un entorno empresarial, obviamente tenemos que movernos conforme el mundo va cambiando y los negocios se van generando e innovando. En este caso, la normativa relacionada tanto contable como son las NIF generalmente, o las normas internacionales de auditoría que aplican para las actividades de auditoría, también se tienen que adaptar. Tenemos que estar alineados con este entorno cambiante y desafiante que se da en la parte empresarial. En el Perú, las normas internacionales de auditoría son las normas que rigen las actividades del auditor, tanto en el campo público como privado. Bien hiciste mención al sector público, en donde las firmas de auditoría son las denominadas SOAS para efectos de la auditoría gubernamental, pero también existe el campo privado. Todo ello, en ambos sentidos, están regidas sustancialmente por las normas internacionales de auditoría, que son aprobadas en el Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos. Ello que implica que básicamente se ponga una serie de reglas, si lo ponemos en términos bastante simples, que el auditor tiene que seguir para poder realizar su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo que tiene un auditor financiero? Sustancialmente poder emitir una opinión, ¿no?, sobre los estados financieros, sobre la razonabilidad de los estados financieros, sean tanto públicos como privados, ¿no? Entonces, si hacemos la auditoría de un pliego ministerial, un gobierno regional, un gobierno municipal, si hablamos del punto de vista estatal, o si hablamos de una empresa regulada o no desde el punto de vista privado, lo que tenemos que hacer nosotros como auditores es obtener evidencia de manera de que, en base a la revisión de estas y a la conclusión que nosotros definamos, podamos emitir la opinión sobre la razonabilidad del estado financiero. En términos más simples, hacer la evaluación de la salud financiera de la compañía y poder decir cómo está nuestro paciente. ¿Está bien, mal o en términos intermedios, por así decirlo, ¿no? Y ese diagnóstico, ¿no?, ese informe, ese dictamen de auditoría financiera, ¿qué tiempos tiene? ¿Se hace anualmente? ¿En qué mes usualmente? Porque entiendo que los estados financieros se entregan a la SUNAT, ¿cuándo? ¿En marzo? ¿Diciembre? En marzo, normalmente a fines de marzo. ¿Cuándo empieza el tiempo de auditoría? A ver, en el Perú nosotros tenemos un ciclo anual en donde se preparan los estados financieros y se presentan para aprobación de la Junta General de Accionistas o para la entidad supervisora. En el Perú normalmente hablamos de un estados financieros anuales que son del 1 de enero al 31 de diciembre.
Obviamente hablamos de periodos intermedios, pero que no son necesariamente auditables, pero sí el anualizado. Dentro de este anualizado, ahí es donde entramos a revisar las transacciones, operaciones, de acuerdo a la normativa contable que dependa de cada entidad, ya sean las NIF, como son las entidades que están en la SMB, o las entidades privadas en general, o las entidades públicas, que son sustancialmente directivas, que son establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública. Entonces, dependiendo de la normativa, el auditor tiene que hacer esa revisión y determinará finalmente si es que cumple esas normativas, si hay desviaciones, si es que hay algunos ajustes que se deban importar. ¿Y por qué es importante dar esa opinión? Porque incrementa la credibilidad y la transparencia de la información financiera de la entidad, que es utilizada por inversionistas o partes interesadas que emplean esta información para la toma de decisiones, ¿no? Bueno, y los estados financieros, perdón, la nueva normativa está, porque justo ha salido aquí una noticia que refiere a la Asociación de Sociedades de Auditoría del Perú, ¿no?, sobre el nuevo dictamen de auditoría financiera. Correcto. ¿No? Y en ese sentido, tengo entendido que el nuevo dictamen de auditoría financiera está vigente desde el 2021, ¿no?, y que ha sido formalizado, como bien estabas mencionando, por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, ¿no? Y en el ámbito local lo regula tanto la Contraloría como la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, ¿no? Sí. En ese sentido, como te mencioné más antes, hay una norma, nos adaptamos a las normas. Ajá. Y en el Perú se ha aprobado la aplicación de las normativas del set de juegos de normas internacionales de auditoría en la versión del año 2018. ¿Y cuáles son los cambios principales? Hay actualización de diferentes normas contables, pero creo que los cambios sustanciales están referidos a la forma en la que el auditor expresa la opinión de auditoría y en su estructura, y en la revelación de las cuestiones claves, que son dos normas, la NIA 700 y la NIA 701. ¿Cuál es el sentido de ello? El sentido sustancialmente de este cambio es transparentar o incrementar la información que provee el auditor de cómo enfoca su trabajo sobre las cuentas más significativas o más relevantes de una empresa o una entidad. ¿Cuál es la finalidad? Sustancialmente que el tercero que utiliza estos estados financieros sepa cómo el auditor ha enfocado el trabajo sobre aquellas áreas en donde hay mayor complejidad de realizar un trabajo, ya sea porque los números son complejos, la forma del cálculo o hay mucha estimación por parte de la gerencia. Y este cambio ha implicado definitivamente un mayor esfuerzo de parte del auditor de poder redactar las situaciones que se van informando, y a partir de este año, justamente 2023, por eso es lo nuevo, se tiene que presentar un nuevo modelo de dictamen con respecto a las auditorías que se han iniciado o están terminando el 31 de diciembre de 2022. Eso es lo nuevo. ¿Y cómo ves el tema del impacto? ¿Cómo ves la reacción, digamos, de las sociedades de auditoría en cuanto a querer actualizar, ¿no? Hay resistencia, ¿no? Porque sabemos que en el mundo de la auditoría también hay un grupo que son las líderes, ¿no? Que son 5, ¿no? Importantes. Las Big Four, ¿no? Cuatro, ¿no? Son 4. A nivel mundial, ¿no? Las 4. Pero sin embargo hay un gremio amplio aquí. Exactamente. En el Perú, ¿no? ¿Y cómo ves el impacto? ¿Cómo ves hay accesibilidad de los profesionales por querer usar el nuevo formato? ¿Es más amigable? ¿Es lo mismo? Mira, en mi opinión, yo creo que como seres humanos siempre tenemos alguna resistencia al cambio. No digo un rechazo, una resistencia inicial, sobre todo por lo desconocido o lo nuevo que viene. Pero yo creo que si hay un par de semanas hubo una charla en donde con la SOAPE, en donde se presentaron pues estos cambios, y yo creo que los auditores en general, desde el punto de vista gubernamental, están bastante abiertos a poder evaluar y aplicar esta normativa. Obviamente es obligatoria aplicarla, pero sí entender cuál es el trasfondo y las implicancias del trabajo adicional que se tiene que hacer. Obviamente no hay nada diferente, vamos a ponerlo así, al trabajo. Lo que sí tenemos que ser es ser más acuiciosos respecto a identificar esas cuestiones significativas que encontramos en un proceso de auditoría, entender cómo lo debemos comunicar a los órganos de gobierno, un directorio, una gerencia general,
para que conozcan hacia dónde nosotros como auditores nos enfocamos, y eso finalmente, los aspectos más relevantes son los que van a ir puestos en el dictamen en el caso de las cuestiones claves de auditoría, que principalmente, y eso hay que mencionarlo, en el Perú las aplican las entidades que están supervisadas. Uno entra a la página web de la Superintendencia de Mercado y Valores y ya va a encontrar, hasta al menos el día de ayer, hay 3, 4 informes ya publicados en donde hay una experiencia, el nuevo modelo de auditoría. Pero para las que no cotizan o para las entidades públicas, queda a discrecionalidad del auditor el incorporarlas o no. Así está establecido en la norma, ¿no? ¿Qué es más complejo en términos de auditoría contable financiera? ¿El sector estatal o el sector privado? ¿O ambos tienen altos niveles de complejidad? Es una pregunta bastante compleja, Juan José, porque son dos rubros o son dos actividades netamente distintas, ¿no? La actividad privada, pues obviamente está orientada a la generación de lucro, ¿no? Generación de ganancias en beneficio de los accionistas, mientras que las entidades gubernamentales están orientadas sustancialmente a prestar un servicio a los contribuyentes o a los ciudadanos. No se busca marginarlo, ¿no? Pero sí tiene que haber un servicio de calidad en este caso. Pero cada uno, justamente como tiene sus particularidades, también tiene sus complejidades. Yo no creo que haya una entidad que sea más compleja que otra. El tamaño, pongamos, tenemos bancos gubernamentales que son del mismo tamaño o mucho más grandes que actividades privadas. Tenemos ministerios que tienen activos u operaciones tan grandes como las principales empresas en el país, las privadas me refiero. Entonces va a depender realmente de qué entidad estamos analizando, qué sector, identificar esas cuestiones claves, críticas de negocio en donde podamos involucrarnos nosotros como contadores. Hay que tener en cuenta que el contador tiene una formación en ciertos aspectos, pero la complejidad de los negocios necesita el involucramiento de especialistas, y también podemos asesorarnos ahí, complementar el trabajo con abogados, ingenieros, actuarios, psicólogos, arqueólogos, para poder hacer la evaluación, ¿no? Entonces, yo creo que a la respuesta, yo creo que ambos pueden ser tan complejos, pero el auditor sí necesita tener la preparación adecuada para afrontar esos riesgos. Si el auditor no está preparado para ello, definitivamente no vamos a prestar un buen servicio. Así que ahí hay un reto en la profesión, ¿no? Claro que sí. Bueno, los auditores, las sociedades de auditoría están comprometidos con el tema de la lucha anticorrupción, porque son los que ustedes le dan razonabilidad, transparentan los documentos de contables de las grandes empresas y las instituciones del Estado, ¿no? ¿Y cómo ves tú el compromiso del auditor peruano, ¿no?, frente a la situación de informalidad y de corrupción? Yo creo que ahí el auditor aquí en el Perú tiene un alto estándar de ética, un alto estándar de cumplimiento de la normativa, y asegurarse de que las transacciones y la opinión esté adecuadamente fundamentada. Yo creo realmente eso. Obviamente han habido algunas situaciones pues, que han escapado al contexto, pero hay que tener en cuenta algo. La normativa exige que el auditor tenga que tener en cuenta la evaluación de aspectos de fraude como parte del proceso de revisión. No necesariamente encontrarlo, porque encontrar un fraude es un área específica de la auditoría, que es la auditoría forense, en donde tienen otro tipo de técnicas que permiten llegar a encontrar el punto. Ten en cuenta que cuando alguien quiere hacer el fraude, va con la intención de poder tapar y ocultar todo de manera que todo fluya como si fuera de un carácter legal. Por eso la dificultad de encontrarlo muchas veces, y en la mayoría de los casos, y eso es estadística que estuve revisando de un último informe de tema de fraude, los fraudes sustancialmente se detectan de manera interna y por canales de denuncia o por algún dato brindado, ¿no? Justamente por la complejidad que hay. Pero yo sí creo que el auditor está enfocado en que por lo menos en las áreas que cubre su alcance de revisión, se asegure de poder cubrir estos elementos y, en el caso de poder identificarlos, comunicarlos a las instancias necesarias para poder seguir el proceso o el procedimiento que corresponda, tanto civil, legal o administrativo, ¿no? Pues debe ser una responsabilidad bastante grande, ¿no? Y sobre todo bastante presión que se pueda percibir
por parte de intereses, ¿no?, que quieran darle una narrativa específica a la interpretación del estado financiero, ¿no? Debe ser bastante duro el tema, ¿no? Y por eso los auditores tienen un compromiso importante con el país, ¿no? Exactamente. Hay una responsabilidad importante del socio que firma y obviamente todo el equipo que soporta un trabajo de auditoría, pero uno de los aspectos importantes, yo creo, es la ética. El otro aspecto importante es la capacitación que se tenga y mantener la independencia en todo momento, ¿no? Obviamente las presiones son fuertes muchas veces, pero ahí es importante la integridad del auditor para poder sacar adelante esos retos que a veces se presentan en el día a día, ¿no? Y creo que es más que conocido que siempre van a haber esas características de comportamientos que no son los correctos y que van por un camino pues medio nebuloso, ¿no? Claro que sí. Eduardo Lai Vergara, eres socio de BKR Santibáñez, una firma consultora con membresía internacional. Ustedes forman parte de un networking bastante importante, bastante segmentado también y de alcance global. Cuéntanos un poco de la empresa. Sí, este año BKR Santibáñez está cumpliendo 20 años ya de presencia en el mercado, atendiendo tanto clientes nacionales como internacionales. Esa experiencia se ha ido adquiriendo a través de la fundación de nuestro socio principal, Juan Santibáñez, y de todo el equipo de trabajo en las diferentes líneas de servicio. Somos una firma que prestamos no solamente servicios de auditoría, sino también de outsourcing contable, tributario, asesoría legal, laboral. Y en este caso, a partir del año pasado, con mi incorporación a la firma, estamos desarrollando la línea de consultoría de negocios. Dentro de esta línea de consultoría de negocios estamos viendo asesoría contable e implementaciones de normas internacionales de información financiera, tanto para entidades privadas como públicas, evaluación de la gestión de riesgos y de procesos y de control interno de las organizaciones que son claves para el cumplimiento de los objetivos y la toma de las decisiones estratégicas de negocio, ¿no? Dentro de esta vertical de consultoría de negocios que tú manejas comercialmente, ¿qué rubros están impactando bien? ¿Qué rubros sientes tú que necesitan este tipo de servicios? Mira, en la actualidad hay muchas empresas que aún no han terminado de adaptar sus estados financieros a las normas internacionales de información financiera. Ese es el lenguaje contable que ya está establecido que en el Perú que deben implementar las empresas a partir de, si mal no me equivoco, de 600.000 soles en adelante, ¿no? A nivel de ingresos anuales. Entonces las empresas tienen que preparar esta información y no necesariamente con una cara tributaria, porque la realidad es distinta. Entonces, cuando se incorporan estos elementos financieros, lo que permite es transparentar un lenguaje internacional, un lenguaje contable internacional, de manera de que tanto en Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, cuando lean el estado financiero de una empresa en el Perú, sepan cuáles fueron los criterios que se aplicaron. Claro, obviamente teniendo en cuenta el nicho de mercado en el que opera, pero ya de una arista tributaria, porque la arista tributaria es netamente la que aplica cada país. Eso ya da de por sí un primer estado financiero más creíble, con mayor credibilidad, de mayor credibilidad, y que muchas veces las entidades financieras lo utilizan para poder evaluar el otorgamiento de créditos o préstamos, o eventualmente los potenciales inversionistas puedan ver con sinceridad cómo está el reflejo de un estado financiero, ¿no? Más aún, si está acompañado de un informe auditado, con mayor probabilidad de que esas cifras se vean reflejadas de mayor manera, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿cuándo empiezan los servicios de estados de auditoría, ¿no?, en el año tributario en el Perú? Mira, actualmente lo que estamos haciendo es cerrar los estados financieros ya del 2022. Okay. ¿No? El periodo, normalmente las empresas buscan de que los estados financieros se entreguen antes de la DJ para estar alineados, tanto de información financiera como tributaria. ¿La declaración jurada cuándo es la fecha límite? Ya este mes ya empiezan a presentarse. Marzo. Normalmente sí, deben ser las 2 últimas semanas de marzo. Para comenzar a hacer la declaración. Entonces, el que quiera hacer una auditoría con cara a marzo obviamente no va a llegar, pero sí lo puede presentar probablemente pues en junio, porque es un análisis interno. Pero el proceso de auditoría normalmente, por ejemplo, hablando del 2023,
debiera estar contratándose idóneamente entre junio y julio. ¿Por qué razón? Porque hay que hacer la etapa de planeamiento, conocer las actividades del negocio del 2023, diseñar el plan de trabajo que se va a ejecutar en el último semestre del año, ¿correcto? Y a partir del 2024, en el primer trimestre, terminar de cerrar las cifras anuales. Claro. Eso en el contexto, vamos a ponerlo privado. En el contexto gubernamental cambia la figura, porque eso va a depender sustancialmente de las convocatorias que lleva la Contraloría General de la República para las entidades públicas. Entonces allí sí queda un poco a criterio de la Contraloría en qué momento solicitarlo. Debe seguir, sustancialmente siempre ha seguido los criterios que te menciono, pero a veces por algún inconveniente o contratiempo con la entidad, los estados financieros o las convocatorias para auditorías pueden ser en periodos distintos, ¿no? ¿Qué sientes que se pueda mejorar dentro de lo que es el sistema, no contable, el sistema de lo que es las sociedades de auditoría? ¿Qué es lo que sientes que se deba mejorar en cuanto a materia legislativa, por qué no, o algún lineamiento político que pueda permitir que las sociedades de auditoría optimicen su servicio? Mire, yo sí creo que ahí hay un punto importante en el sentido de respetar el ambiente del auditor financiero, ¿no? En su rol generado por contadores públicos colegiados que nos hemos formado y nos hemos especializado en eso. Yo creo que hay que mantener el tema de la ley del contador público vigente, debidamente actualizado, y respetar los foros correspondientes para trabajarlo. Lo segundo, yo sí creo, es las normativas son emitidas normalmente con anticipación. Eso es importante, y cuando hay alguna duda, hay alguna consulta, alguna discrepancia o criterios variados, que haya una pronta respuesta de parte de la entidad que corresponda. No pongo un nombre porque pueden ser varias las entidades a las cuales convocar, pero sí que haya una pronta respuesta para poder uniformizar los criterios principales, porque obviamente el criterio del auditor va a depender del análisis que haga de una empresa, pero sí yo creo que los criterios estándares que debamos aplicar todos deban ser socializados, conversados entre todas las entidades, ¿no? Y en este caso las SOAS, tener un punto de partida y compartir conocimiento y experiencia. No digo buscar una única posición porque sería muy complicado, pero sí por lo menos una mayoritaria en donde quede claro cuál es el derrotero a seguir, ¿no? Claro que sí. Eduardo, ¿dónde pueden saber los televidentes de este programa sobre los servicios de BKR Santibáñez? ¿Alguna página web? Sí, en las redes sociales nos pueden encontrar como BKR Santibáñez, tanto en Facebook, en YouTube o en LinkedIn. Bueno, es una red mundial de Inglaterra. Sí, es una red global, es una red global de las 10 principales asociaciones de auditoría y consultoría. O sea que los servicios que brinda BKR Santibáñez en el Perú, garantía global de calidad, ¿no? Con un networking sólido donde hay oportunidades de negocio, ¿no? Y que Eduardo Lai Vergara puede ayudarlos también a orientarlos, ¿no? Al respecto, ¿no? Están en redes sociales como BKR Santibáñez. Correcto, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias, Eduardo, por tu participación. A ti, Juan José, muchas gracias. Bien, bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, aquí en Fuego TV con más tecnología y negocios en la próxima emisión de este programa. Hasta la próxima. Destapes, entrevistas y menos lobbies por Ancash y todo el Perú. Todos los domingos a las 8 de la noche.